Nueva instancia del ciclo de conferencias de ARAC, de la articulación regional de afrodescendientes de las Américas y el Caribe, así que le damos la bienvenida una vez más a este ciclo que organizamos, que da por nombre Afrodescendientes, Racismo y Crisis Civilizatoria, reflexiones urgentes para el mundo post-pandemia. Decirles que estamos transmitiendo por Facebook Live, por nuestra plataforma de Facebook, que es arac.afrodescendientes. También nos pueden contactar y hacer llegar sus preguntas. La idea es que a medida que vayamos avanzando en la conferencia y con los invitados del día de hoy, puedan ir haciéndonos llegar sus ideas, reflexiones o preguntas para los invitados. Puede ser a través del Facebook o también a través de nuestro mail, que es arac.afrodescendientes@gmail.com. Hoy, en esta coyuntura especial, vamos a estar dedicándonos en un ciclo y una conferencia especial en relación al Día de la Liberación Africana. Recuerden que ya hubo 2 ediciones anteriores, donde se estuvo hablando de la coyuntura actual de nuestras comunidades en las Américas y el Caribe, con la participación de James Early de los Estados Unidos, de Juliana Joes de Brasil, de Jesús Chucho García de Venezuela, y la segunda entrega de la mano de Agustín Gao Montes de Puerto Rico y Francia Márquez de Colombia. Así que invitarlos, que eso lo pueden también ver, ya están subidas en el canal de YouTube de ARAC, de la articulación regional. Eso es arac.afrodescendientes en YouTube. Ya pueden ver esas dos anteriores conferencias. La verdad que la recepción ha sido muy buena, ha circulado mucho el material, muy agradecidos, muy contentos por esa circulación, por la participación, por las preguntas durante y por las preguntas y las palabras de aliento después. Así que eso nos alienta a seguir trabajando y tratando de generar, darle voz y darle luz a las voces de nuestra comunidad, de nuestros referentes, hombres y mujeres, nuestros intelectuales, de nuestros activistas, en un momento tan necesario, ¿no? Como veníamos hablando en los ciclos anteriores, una normalidad que no era tan normal y tan cómoda para los propios, y en esta coyuntura se acrecenta y se extiende esa brecha de desigualdad en las representaciones. Así que bienvenido este ciclo, y una vez más, gracias a quienes hoy nos van a estar acompañando en vivo. Recordarles que nos dejen sus preguntas en el Facebook, o si bien si nos están escuchando a través de alguna radio que nos retransmite, como en el caso de en algunos países, nos pueden hacer llegar las preguntas a través de nuestro mail oficial, arac.afrodescendientes@gmail.com. Paso inmediatamente a presentarles a quienes hoy nos van a estar acompañando, ¿no? Darles la bienvenida a Sheila Walker, a Romero Rodríguez, a San Cristian Esimi Cruz. Bueno, la verdad es un orgullo, es un honor tenerlos a ustedes, y el agradecimiento de parte de ARAC por participar en este ciclo. Les paso a presentar de qué se trata a quienes no los conocen, muy conocidos en el ámbito del activismo y del pensamiento afrodescendiente y negro de la diáspora. Para quienes nos conocen, Sheila Walker es de los Estados Unidos, es doctora en antropología, es directora ejecutiva de Afrodiáspora Inc., una organización sin fines de lucro que crea documentales y material didáctico para la diáspora africana global. Ha hecho investigaciones, dictado conferencias y participado en actividades intelectuales y culturales en la enorme mayoría de los países de África y su diáspora. Según algunas voces de nuestro movimiento, dicen, indudablemente una de las afrodescendientes que más ha transcurrido el territorio africano. Bueno, ahora vamos a estar hablando con ella, darle la bienvenida a Romero Rodríguez de Uruguay. Bueno, la verdad, un honor y un orgullo poder tener a Romero, fundador de Organizaciones Mundo Afro, una organización con muchísima trayectoria en el Uruguay, referente del activismo afrodescendiente en las Américas y el Caribe, y también uno de los fundadores de ARAC, de nuestra articulación regional. Fue director de la unidad étnico-racial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Uruguay, fue miembro de la reunión de expertos para el lanzamiento del 9º tomo de la historia africana organizado por UNICEF en Etiopía. También fue vicepresidente del Comité de Expertos para América Latina en el comité organizador de la Cumbre Afro-Madrid de 2015, pero fundamentalmente una de las grandes voces del movimiento negro latinoamericano, y un rol muy importante. Ahora también vamos a hablar de una famosa frase tuya, Romero, que ha sido estandarte y bandera
del movimiento, esa famosa frase, para quien no la conoce, Romero junto con Chucho, que ya estuvo, y varios de los que forman parte de ARAC y pasaron y seguirán pasando por este ciclo, han formado parte de esa gesta histórica para el movimiento afrodescendiente, que fue Durban en el 2001, esa conferencia mundial contra el racismo, donde el pueblo afrodescendiente, afro-latinoamericano, logró organizarse, decir presente, y logró fraguar nada más y nada menos que esa categoría política de afrodescendiente, ¿no? Y en palabras de Romero, que hoy ya forman parte de la historia, ¿no? Es ese grito de guerra que entramos negros y salimos afrodescendientes, rompiendo con esa nomenclatura colonial para generar una propia categoría y llevar adelante ese primer derecho que tiene todo pueblo, ¿no? Autodefinirse y exigirle que el poder nos reconozca como tal. Así que un orgullo tenerte, Romero. Y también tenemos hoy a San Cristian Simi Cruz, de Guinea Ecuatorial, nacido en España, militante del Partido Revolucionario del Pueblo Africano, por las siglas en inglés el AAPRP, activista por los derechos humanos de Guinea en Guinea Ecuatorial, conductor del programa semanal panafricanista de radio La Llave, recomiendo todas las semanas, una gran entrega, una voz muy fresca de la realidad política africana y de la diáspora. Nsang es de origen guineano, pero nació y creció en Barcelona, donde empezó su activismo panafricanista. Lleva 19 años viviendo en el Reino Unido, en Inglaterra, donde trabaja como gerente de un equipo terapéutico que trabaja con jóvenes afectados por la violencia y el crimen juvenil. Así que bueno, darle la bienvenida, la seguridad de que vamos a tener un panel de lujo como es contar con la presencia de ustedes. Bueno, después de esta presentación me animo a invitarlo a darle la palabra a Nsan Nsimi. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Nsan, y meternos ya de lleno en el tema, ¿no? Día de la Liberación Africana. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, primero de todo, dar las gracias a ARAC, también a Claxo, que lo pronuncie bien. Para mí es un orgullo estar aquí junto con Sheila y con Romero, para mí dos grandes de lo que es el movimiento afrodescendientes en la diáspora, sobre todo. Bueno, quería hablar primero de todo sobre el tema del Día de la Liberación de África, ¿no? Primero de todo, agradecerte que realmente hayas llamado este programa dedicado al Día de la Liberación Africana y no hayas dicho el Día de África, porque hemos visto muchos desde África y desde la diáspora han como comercializado este día como si fuera un día para tocar el djembe, para hacer pasarelas de moda y para, de alguna manera, intentar conectar con las raíces, pero desde una manera muy romántica, ¿no? El Día de la Liberación de África tiene una historia muy importante. Como bien has dicho, yo soy militante de lo que se conoce como el All African People Revolutionary Party, que en español sería algo así como Partido Revolucionario de los Pueblos de África, lo cual fue fundado por Osagyefo Kwame Nkrumah, el que fuera el primer presidente de Ghana. Lo fundó en el 1968 en lo que es Guinea-Conakry y luego se expandió en la diáspora en el 1972 por Kwame Touré, también conocido como Stokely Carmichael. Y bueno, en el 1958, la historia de la liberación, del Día de la Liberación de África, empieza en Accra, en Ghana, en el 1958, cuando Osagyefo Kwame Nkrumah, a través del pueblo, del movimiento de masas que consiguió en Ghana, panafricanista, ese movimiento izquierdista, aunque él cuando se va a Ghana se junta al partido más de la derecha que podía existir en ese momento, ¿no? Pero luego se va a la cárcel, al salir de la cárcel sigue con sus objetivos. Él es una persona garbellista, de ahí que veáis la estrella negra en medio de la bandera de Ghana. Bueno, prosigo. En el 1958, el 15 de abril, las 8 naciones que estaban liberadas, que eran independientes, entre comillas, en África, decidieron juntarse y celebrar el Día de la Libertad Africana. Eso era en 1958, el 15 de abril. La idea de ese día era que cada año harían un pronóstico de cuánto se ha avanzado para liberar los otros pueblos. Entonces, allá entre el 1960, 1958 y 1960, tenemos muchísimas guerras de clase, tanto en África como en la diáspora, como también tenemos la guerra del Vietnam y muchas otras cosas que lo que hacen es que Occidente tenga que aceptar
que no puede mantener todas esas guerras que se están llevando a cabo en las diferentes partes del mundo. En el 1963, y esta para mí es una fecha importante, el 25 de mayo de 1963, Osajyefo Kwame Nkrumah es donde pone su visión panafricana. Y para mí esta visión del 1963 es muy importante porque cuando tú miras a la Unión Africana, que la Unión Africana, para aquellos que no tienen un concepto político, dijéramos que es la mano derecha de la Unión Europea, es lo que es. Tienes un conjuntito de elitistas, de presidentes, que mucha gente les gusta llamar títeres, pero yo siempre digo que un títere no tiene conciencia. Y estos líderes que nosotros tenemos en África tienen mucha conciencia de lo que están haciendo, han decidido oprimir al pueblo. En el 1963 ellos, Osajyefo Kwame Nkrumah, ya con casi 20 naciones independientes, en Addis Abeba, hace esta visión de integrar a todo el continente, políticamente, militarmente, socialmente, unir a los pueblos, no las élites, no los gobiernos, no las compañías de los países, sino unir a los pueblos. Y esa es la visión que vemos que ahora la Unión Africana tiene para el 2063. O sea que lo que Osajyefo Kwame Nkrumah quería conseguir en 30 años, nos lo están poniendo en 100. Bueno, ese 25 de mayo del 1963 se decide que hay que quitar la palabra libertad, porque África no es libre. Y Osajyefo Kwame Nkrumah, junto con muchos de los otros que están ahora como líderes de África, que han luchado por la liberación colonial, se dan cuenta de que tenemos que liberarnos, que aún no estamos libres. Por lo tanto, ponen la palabra liberación, y que es una palabra que aún a día de hoy, como estamos con el neocolonialismo, aún nos estamos intentando liberar de aquellos opresores, que sería básicamente lo que Frank Fanon dijo, black skin, white mask, ¿no? Piel negra, máscara blanca, es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos líderes que sus intereses están en Francia, como el presidente dictador de mi país, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que según dicen ahora ya, como no se encuentra bien, ¿no? Se va a hospitales a Francia, Alemania, lo que sea, sus intereses están todos fuera, no construyen nada en el país. Entonces, el 25 de mayo, el Día de la Liberación Africana, como he dicho, no es un día para tocar el djembe, es un día para que nos sentemos a reflexionar qué es lo que hemos conseguido en los últimos 12 meses y cuáles son las batallas que tenemos que llevar a cabo en los siguientes 12 meses. Es un día político, es un día para las asociaciones, las organizaciones, los partidos políticos sentarse y fijarse en la hoja de ruta, la de corto término, la de medio término y la de largo término. Tenemos que fijarnos qué es lo que queremos conseguir en los siguientes 12 meses. Y esa es realmente el propósito, la institución del 25 de mayo. Nuestro partido, el All African People Revolutionary Party, lo ha estado celebrando siempre desde el 1972, que empezaron en Estados Unidos, anualmente, invitando no solo, y eso es muy importante, no solo a grupos y organizaciones panafricanistas o africanistas, sino también a otros pueblos que están sufriendo la opresión, el calvario del imperialismo, del neocolonialismo. Por lo tanto, siempre hemos estado codo a codo con gente, o sea, con partidos de Venezuela, con partidos cubanos, con partidos de el norte de Corea del Norte, con Palestina, ¿sabes? O sea, es un evento que no es solo de ser consciente de la batalla que se está librando en África, que los pueblos se están librando en África, sino que es un día también para acordarse de todos aquellos otros pueblos que están siendo oprimidos por imperialistas y por neocolonialistas, sea directamente o sea indirectamente. Creo que estás en mudo. Acá estoy, sí, perdón. ¿Qué te iba a decir? Me atrevo a preguntarte, San, antes de pasarle la palabra a otro de los invitados. Es muy interesante esta cuestión que vos estabas planteando, esta realidad bien cruda y bien política de la diferencia entre un momento y un día que celebra y romantiza el África y un día
que llama a la reflexión. Es muy interesante si te animás a profundizar un poco más, ¿no? Digo, esa imagen a veces y sobre todo de la perspectiva afrodiaspórica, desde afuera de lo que la Unión Africana ha dado en llamar la sexta región, ¿no? A veces hay como una lectura un tanto romántica de lo que es el África. Si te animás a profundizar un poquitito más sobre eso. Sí, perfecto. Yo creo que lo que hemos visto estos días, sabemos que ha muerto un afroamericano a las manos de la policía, ¿no? Y creo que para mí esto es bastante significativo en cuanto a simbólico de lo que nos está pasando a los africanos y a los afrodescendientes en la diáspora. Tendemos a mirar a África como algo que es nosotros y ellos, ¿no? Como si el africano no fuera realmente parte de todo este proyecto de panafricanismo. Y creo que a veces nos falla la memoria histórica de que, aunque hubieron muchos congresos panafricanistas, el congreso más importante fue el quinto congreso panafricano que se hizo en Manchester, que es donde por primera vez tienes a gente del continente. Y eso es muy importante. Desde mi punto de vista, las penurias que pasamos los afrodescendientes en cualquier parte del mundo, y para mí eso de Estados Unidos es simbólico porque todos ponemos el hashtag, ¿no? La almohadilla, I can breathe y todo esto, pero en Brasil están matando a 5 hermanos cada día y no hacemos ese pensamiento político. Es algo político, por supuesto que es racismo, pero es racismo institucional. Como decía Malcolm X, no estamos luchando por unos derechos civiles en Brasil o por unos derechos civiles en Estados Unidos o por unos derechos civiles en Bolivia, donde también se está atacando a los afrodescendientes, a los afrobolivianos, en Colombia, donde se está matando sobre todo a los activistas sociales de Colombia que son afrodescendientes. Es un problema de derechos humanos, es un problema de que no entendemos de que el poder de cualquier nación viene precisamente de eso, de su nación. El único momento en el que la policía de Estados Unidos se pensará 2 veces si sentarse o no en el cuello de un afroamericano será en el momento en que África como continente unido tenga poder. Tú una situación así lo puedes ver con un chino, sí, en Estados Unidos, pero es que al día siguiente le cierran el mercado, ¿sabes? O les dicen que no van a celebrar la NBA en China. Pero es que en África no tenemos ese poder político, no tenemos ese poder económico. Entonces, cuando miramos el Día de la Liberación de África, lo que tenemos que estar pensando es que nuestro poder, aparte de nuestro orgullo, nuestra identidad y todo lo demás, nuestro poder social y la posibilidad o el potencial de poder hacer lobby en cualquier parte del mundo viene de tener un continente unido bajo, yo diría, un paraguas, una plataforma, un gobierno progresista. Utilizamos palabras como socialismo porque estamos hablando en español. Si te hablará en funk, que es el idioma mío o de mi padre, llamaríamos Ekama o Ujamaa, si habláramos en Swahili, o podrías decir Ubuntu. ¿Sabes? Son ciertas filosofías ideológicas y políticas, no solo filosofías que se romantizan, que son ideologías que se tienen que establecer, que se tienen que practicar, que poner a la práctica para el bien del pueblo africano. Y me quedo con eso, Sam, mirá, y me quedo porque me das el pie justo para invitarla a dialogar a Sheila, que sé que seguramente parte de lo que ella nos vaya a compartir y aportar va a ir por ese lado, que es una estudiosa del África. Pero bien, ahora seguimos en un ratito con vos. Bueno, Sheila, bienvenida una vez más a este ciclo. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, ya se empezó a calentar la charla. Bueno, cuando hablamos, ¿no?, del Día de la Revolución Africana, filosofías africanas, política, bueno, en fin, esos pies que recorrieron el África. Bueno, te escuchamos. Bueno, yo estoy muy feliz, es una honra, es un honor estar con ustedes. Y bueno, quiero hablar de la pandemia. Había una epidemia de viruela en Boston en 1721 y había un africano que paró la epidemia. Se llamaba Onesimus y él era de África Occidental, no sé dónde, y parece que él
conocía la filosofía o el sistema de conocimiento de las vacunas. Entonces, él sabía que se había que vacunar a la persona contra la viruela. Entonces, él, Onesimus, consiguió su libertad porque conocía la farmacopea de su pueblo en África Occidental. Entonces, ahora que los países africanos están buscando maneras de parar la coronavirus, bueno, espero que ellos estén utilizando los conocimientos que todavía tienen. Nosotros hemos aprendido que el conocimiento es occidental. Bueno, falso. Cuando yo pienso en la crisis civilizatoria, yo pienso que en un problema para nosotros que vivimos en el occidente es que la base de la historia que hemos aprendido es una mentira. Porque si no contamos con África en la historia de las Américas, en la historia del mundo, del mundo atlántico, bueno, es una mentira. Primero, la demografía. La demografía de las Américas antes de 1800 es muy importante. De 6.500.000 personas que atravesaron el Océano Atlántico entre 1500 y 1800, 5.500.000 personas vinieron de África, 1 millón vino de Europa. Se puede hablar de las Américas sin la mayoría de las personas que estuvieron en las Américas, crearon las bases de las Américas durante 300 años, es decir, la mayoría de la historia del hemisferio, desde, claro, el genocidio de los originarios. Bueno, es una mentira de base. Si hemos aprendido algo sobre la esclavitud, yo no aprendí nada en las escuelas y tal vez fuera mejor no aprender nada en vez de aprender mentiras. Una de las cosas que no aprendimos fue que fue la primera transferencia de tecnología de África para las Américas. Si hemos aprendido algo, era que los africanos vinieron como cuerpos, ¿no? Sin nada en la cabeza. Es absurdo. No es solamente falso, pero es absurdo. Los europeos querían desarrollar nuevas sociedades en un ambiente que no conocían. ¿Quién conocía el ambiente? Los africanos. Ellos sabían, los europeos, los esclavistas, sabían cuáles africanos tenían el conocimiento de la metalurgia de oro. Por eso los portugueses llamaron lo que ahora es Ghana a costa de mina. Porque las minas de oro. Entonces, tenemos que repensar el proceso de esclavización de los africanos como una transferencia de tecnología, una huella de cerebros, una huella involuntaria de cerebros. Porque si no, bueno, es una mentira, ¿no? Entonces, yo creo que la crisis civilizatoria es, bueno, hay muchas, ¿no? Pero una parte es el desconocimiento y nosotros tenemos que conocer nuestra historia. Nadie nos va a contar nuestra historia. Sí, nos cuentan, pero con mentiras. ¿No? Entonces nosotros tenemos que aprender las verdades. ¿Y cómo vamos a aprender? Bueno, hay mucho que ya está escrito, ¿no? Entonces tenemos que leer lo que se ha escrito. Yo era profesor en la Universidad de Texas en los años 90 y organicé un congreso sobre la diáspora africana y el mundo moderno, sobre las contribuciones de los africanos y afrodescendientes a la creación de las Américas, al nivel económico, político, tecnológico, al nivel de los sistemas de conocimiento. Y bueno, hicimos un libro que existe, ¿no? Se llama Raíces Africanas, Culturas Americanas, África en la Creación de las Américas. Romero Rodríguez escribió un artículo sobre cómo el mundo afro ayudó a organizar los grupos del Cono Sur, de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, por ejemplo. Entonces, podemos saber mucho. Una de las cosas que yo aprendí, o que mis profesores intentaron de enseñarme, era que los africanos, primero, no trajeron nada a las Américas.
pero que también llegaron como una tabula rasa. Primero, es imposible. Segundo, es ilógico y es falso, ¿no? Pero tuve que organizar otro congreso más que móvil, porque todo no habíamos dicho en el primero. Para el primero, yo tenía que inventar una palabra para hablar de nosotros, una palabra que no existía pero que necesitaba, que es afrogénico, es decir, lo que proviene de nuestros pensamientos, de nuestra historia, de nuestra epistemología, de nuestra manera de reflexionar sobre nuestras realidades. Entonces, bueno, fue un evento, ¿no? Otro libro que ahora en español y está en Amazon.com. Conocimiento desde adentro. Los afro-suramericanos hablan de sus pueblos y sus historias. ¿Por qué? Porque yo no conocía a todos los afro-suramericanos cuando organicé el primer congreso, entonces tenía que incluir a todo el mundo. En este libro hay gente que, según Enciclopedia Británica, no existía. Afrochilenos, afroparaguayos, todos escribieron su historia desde adentro, desde el punto de vista de nuestras comunidades. Y yo tenía que justificar mi presencia. Yo soy del norte, no soy afro-suramericana. ¿Cómo justifico mi presencia? Yo viví con una familia en Camerún cuando tenía 19 años. Pasé dos meses en un intercambio de jóvenes. Viví con una familia en el reino del pueblo Bamun, que es un reino muy rico culturalmente, y la familia era panafricanista. Yo estudié en una de las mejores universidades de la élite blanca de los Estados Unidos, y yo era la negra de mi clase, ¿no? Entonces yo necesitaba equilibrio. Entonces fui a vivir con esa familia en África Central, en el pueblo que se llama Fumban, en la capital de un reino cuyo rey creó un palacio, creó una escritura para su idioma, escribió libros en su escritura. Y interesante, cuando los franceses llegaron, la primera colonización fue alemana, la segunda francesa. Cuando los franceses llegaron, una de las primeras cosas que hicieron fue cerraron las escuelas. Y yo reconocí ese acto, porque en los Estados Unidos había leyes en el sur que era ilegal enseñar a los afrodescendientes a leer y escribir. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el derecho de pensar por nosotros. Igual, bueno, los franceses sabían que era peligroso que los africanos tuviesen sus propias escuelas, sus libros. Entonces, yo veo las semejanzas, ¿no?, entre fenómenos en África, fenómenos en la diáspora. Yo creo que la única manera de conocer la diáspora es de manera comparativa, ¿no?, con respecto a nuestras raíces africanas y a nuestras relaciones entre nosotros de la diáspora. Yo puedo considerarme como una ciudadana de la diáspora africana con un pasaporte de los Estados Unidos por un barco negrero. Imposible agregar algo más, Sheila. Buenísimo. Muchas gracias hasta esta parte. Queda escuchar la primera intervención de Romero, que bueno, que seguramente, como ya lo anticipábamos al principio, tenga mucha tela para cortar. Así que bueno, te escuchamos, Romero. En primer lugar, felicitarte, Federico, a Arak, y es un honor estar con gente que hemos transitado buena parte de nuestro camino de lucha en África y en América Latina. Saludar a Sheila, saludar al compañero. Ahora, he escuchado atentamente algunos temas que se han tratado en la red y me afilio mucho a un concepto que habla nuestro amigo Agustín Lau Montes, crisis de civilización. Y me parece que por ahí me gustaría enfocar algunos pensamientos, algunas reflexiones sobre esto. Primer punto, siendo bien concreto, nosotros hemos vivido en los últimos
60, 80 años, grandes cambios civilizatorios. Digo, escuchando al compañero de Guinea, bueno, recordemos lo que fue la primera Conferencia Mundial contra el Racismo, que se define claramente ahí el apoyo mundial de la liberación y la soberanía de África. Nkrumah fue un actor fundamental en esto, y otros. Por lo tanto, la primera Conferencia Mundial contra el Racismo, los años 50, fines de 50, 60, comienza a dar un elemento donde la contribución, y lo junto con lo que planteaba Sheila, la contribución esencial vinieron de las movilizaciones y de los grupos y organizaciones afro. Digo, entendamos esto, la primera Conferencia Mundial contra el Racismo logra el principio de descolonización, y es el resumen de las peleas y luchas que hubieron en toda África. Y logramos a lo que es hoy 54 países, con algunos con mucha soberanía, otros no, con grandes contradicciones. Pero esa es la realidad, para ser concretos, pragmáticos. Hoy tenemos una Unión Africana que existe, que vive, que desarrolla mercados internos, que es logro de ese proceso que se resumió después de la conferencia, las conferencias que se hicieron en el Asia. Bueno, logramos esa primera conferencia mundial. Pero ¿qué quiero rescatar, Federico? Quiero rescatar fundamentalmente el pensamiento que dieron hombres y mujeres de la diáspora africana, africanos en ese contexto, que muchas veces cuando se hablan de los países del tercer mundo parece que hubiesen caído del cielo, de que no hubo elaboración teórica ni analítica, y si lo hubo, lo demostró nuestro primer orador. El segundo tema es la segunda Conferencia Mundial contra el Racismo. Se logra nada menos y nada más que legitimar y darle el apoyo mundial de ese resumen, de esa batalla que nos permitió a los sudafricanos primeros y a la diáspora después el fin de ese terrible sistema que fue el apartheid. Si en nuestros análisis no está esto, es muy difícil entender hasta la pandemia. O sea, el movimiento de transformación de los afrodescendientes y africanos en el mundo han tenido importantes hitos. La primera Conferencia Mundial contra el Racismo, la segunda, que legitima y da las voces necesarias a nivel de alianzas con otros sectores sociales y raciales del mundo, que es la lucha contra el apartheid y el logro de la libertad de Nelson Mandela. Y la tercera fue la Conferencia Mundial contra el Racismo, que sí estuvimos todos los que estamos hoy implicados en eso, y ahora que es el resumen de eso, que posibilita que acompañar un proceso y estar insertos en un proceso de lo que se dio a llamar acá en América del Sur, que es la etapa progresista. Y si bien esa etapa progresista permitió la visibilización de nuestras problemáticas como nunca se había visto antes en Latinoamérica. Ese es el logro de Santiago de Chile, ese es el logro de las reuniones que hicimos, ese es el logro que es la primera organización afro-latinoamericana con un principio panafricanista muy importante, que fue la Alianza Estratégica de las Américas. Ese es el sentimiento que hoy tiene ARAC, profundamente programático, respetando las individualidades nacionales y fundamentalmente peleando por la soberanía. Y no desconociendo de que el racismo estructural todavía existe y es uno de los grandes temas que tenemos que abordar en este nuevo contexto. Por eso cualquier resumen que se quiera hacer, tenemos que observar la geopolítica, tenemos que observar hacia dónde se desarrollan estos movimientos políticos sociales que existen en la región. Hoy estamos en una región en total pugna, con dos concepciones muy arraigadas, que primera cosa quiere hacer desaparecer de faz de la tierra todas las políticas que se han instrumentado en los 20, 25 años de gobiernos progresistas en la región, donde atenta directamente hacia nuestro sector, sino observar académicos y científicos que han hablado y hacen
las mediciones necesarias con respecto a los que se contagian de la pandemia esta del coronavirus. Grandes sectores, en Brasil estábamos leyendo hoy algunos documentos que llegaron, son cuestiones que nos deben hacer movilizar. El tema del coronavirus nos permite mirar de que la normalidad que conocimos hasta ahora no existe más. Y así podamos, por suerte, y gracias a la ciencia, modificar y que aparezca la vacuna, no volvemos al estado que estábamos hasta hace 3 meses atrás. El mundo cambió, el mundo tiene grandes coordenadas, hay problemas muy serios que nos tenemos que enfrentar, hay problemas que no se han modificado. El movimiento negro tiene que reflexionar profundamente, todos nosotros y nosotras, tenemos que reflexionar la situación de los hermanos del Caribe, de Haití. Las modificaciones han sido mínimas, o si no han habido retrocesos. Grandes batallas que hemos dado por la paz en Colombia, hoy vemos que las cifras de líderes sociales de todos los sectores, pero fundamentalmente del territorio afrocolombiano, están en la lista de desaparecidos o asesinados. O esa feroz invasión y bloqueo que todavía vive Cuba y que hoy vive Venezuela. O la desaparición de las políticas públicas como tenemos en Brasil. O sea, hoy tenemos un escenario que lo debemos analizar. Yo llamo a los compañeros de las organizaciones latinoamericanas, es que tenemos que reflexionar muy, muy profundamente sobre estas realidades nuevas que tenemos, donde no hemos podido modificar las estructuras donde el racismo se asiente y se multiplica. Ese es todo un tema, es un debate. Por eso felicito estas iniciativas de tener conversaciones abiertas en cuanto a estos temas. O sea, hoy el movimiento afrodescendiente tiene grandes desafíos. Pero esos desafíos se deben hacer en base a la reflexión. Estar muy feliz y muy orgullosos que los parámetros de la lucha contra el racismo en América Latina la dimos en Chile con nuestros académicos, donde por supuesto ahí Sheila jugó un papel fundamental, Chuche y otros tantos. Nosotros construimos, y en función de esa construcción de los nuevos paradigmas, y siempre basados en la lucha del racismo estructural y contra todo tipo de discriminación, es producto fundamentalmente del movimiento afrolatino, caribeño, y es profundamente de la iniciativa de las compañeras de los movimientos de mujeres negras. Digo, si esa riqueza no está en el análisis hoy, es muy difícil que podamos llegar, a mi forma de entender, a la construcción de un nuevo paradigma. Invito a pensar, a debatir cuáles son los nuevos paradigmas en un mundo bipolar casi, con una China pujante que hoy logra los primeros terrenos a nivel mundial, con un Estados Unidos totalmente a la defensiva, ¿no? Donde las prepotencias se caen, las propotencias hacen frente. Mirá lo que sucedió hace pocos días en los tanqueros que Irán, los tanques de petróleo que mandó Irán a Venezuela. O sea, estamos viviendo otro mundo, pero en ese mundo de luchas, de liberación, Federico, algunos que entendemos que hay que contribuir con la mirada del combate al racismo estructural. Excelente, Romero, mirá. Eso es alguna de las ideas que... No, y no se agota. Tiro para estas ideas, para irlas pensando para la construcción de un movimiento que tenga un paradigma claro de liberación y de progreso en nuestra América. Gracias. Excelente hasta acá. Bueno, es un montón de gente la que manda saludos, que se está conectando. Estamos transmitiendo por el Facebook Live de ARAC junto a Afrodescendientes, Lucia Molina de Argentina, Freddy Blanco de Venezuela, Merlin White de New Jersey, de Guinea Ecuatorial, de Ecuador. Bueno, ahí lo nombran a Haile Selassie I también,
hay como un artífice clave en la unidad africana. Me quedo con algo que estaba diciendo y me animo a conectarte con esto, Sheila, ¿no? Estaba hablando de esa relación interesante cuando vos traías a colación los trabajos académicos, la recopilación de esas voces que determinados cánones del conocimiento daban por inexistentes, ¿no? Y me encantaba no solo esta idea de que es falso, sino que es ridículo ese silencio de esas voces. Lo que me resultaba interesante, recién Romero hablaba de lo que fue una alianza estratégica entre estos sectores, a veces en apariencia contrapuestos, lo que puede ser el espacio de la acción y el espacio del pensamiento, la academia y el activismo, pero daba el ejemplo de lo que significó ese hito y ese encuentro en los 90, y vos traías a colación estos trabajos que se fueron retroalimentando con el encuentro del activismo. ¿Cómo ves esa situación en esta coyuntura? ¿Cómo ves la necesidad y ese vínculo en esta coyuntura en particular? ¿La pregunta para quién es? Para Sheila, perdón. Oh, ok, yo pensaba que perdón. Bueno, yo creo que es un buen momento para nosotros, para repensar nuestra historia, porque sí sabemos más sobre quiénes eran nuestros antepasados, qué hicieron nuestros antepasados. Tendremos una mejor idea del camino posible. Por ejemplo, en el libro Conocimiento desde Adentro, los afroperuanos dicen que aprendieron que se nos dio la libertad. Es decir, que se decía que los antepasados de los afroperuanos eran pasivos, no lucharon para conseguir su libertad. Bueno, era falso, ¿no? Cuando llegó lo que se llama la libertad, la mayoría de los afroperuanos ya se habían autoemancipados, ¿no? Entonces, cuando ellos empezaron a aprender esa nueva perspectiva sobre su propia historia, entonces nuestros antepasados lucharon, nosotros también tenemos el deber de luchar. Si sabemos cuánto contribuimos a la base de la construcción de la economía, de la tecnología de base del mundo atlántico, de todas las naciones de las Américas, sabemos lo que merecemos, ¿no? Si luchamos tanto, si contribuimos tanto, si el trabajo de nuestros antepasados fue la base de la revolución industrial en el mundo atlántico, entonces merecemos mucho. Yo asistiendo a eventos sud y centroamericanos, no me gusta afro-latino, ¿no? Latino es un idioma muerto europeo. Yo he escuchado mucho baja autoestima. Sufrimos de baja autoestima. Sí, ¿por qué? Falta de conocimiento de nuestra historia. Porque si pensamos en todo lo que hicieron nuestros antepasados, a pesar de la peor opresión, la esclavitud, si pensemos en todo lo que hicieron, crearon nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas gastronomías, nuevas religiones en las Américas. Bueno, debemos estar orgullosos en vez de sufrir de baja autoestima. La baja autoestima es el resultado de creer lo que se nos dijo sobre nosotros. Nosotros tenemos que ser nuestra propia propiedad intelectual. Hay otra gente que se ha dado el privilegio de definirnos. No, nadie me puede definir. Yo me conozco mejor que todo el mundo. Entonces yo tengo el derecho y el deber de definirme. Y lo voy a hacer. Creo que estás mudo, por favor, Federico. Perdón. Me había apagado el micrófono. Excelente, me quedo con eso último que vos decías, Sheila, ¿no? Digo, el derecho y el deber, la responsabilidad, ¿no? Es muy importante eso, y con eso me animo
con esto que nos deja Sheila y nos pincha Romero, ¿no? Cuando vos haces ese análisis y ese llamado, ¿no? Es decir, bueno, el derecho a definirnos, existe un análisis interesantísimo de la coyuntura. ¿Por dónde dan algunas pistas que te animas a darnos, Romero, por dónde va esa obligación que tenemos para con esta coyuntura? En primer lugar, reconocer que las contribuciones, creo que en eso coincido con Sheila, reconocer las contribuciones y el derecho de definir. Y el derecho del aporte que hicimos a las sociedades en los últimos, a principios del siglo XXI y hasta hoy. Digo que hoy 18 países de América Latina tengan institucionalidad sobre la legislación contra el racismo y la discriminación es producto de lo que contribuyeron los movimientos negros en Chile en el año 2000. Antes no existía esa palabra. O sea, los avances legales, el esfuerzo que hizo sectores del movimiento negro por el tema de las estadísticas, contarnos, viejo debate que sufrimos mucho, porque los estados de esa época decían, no, ¿por qué los vamos a contar? Y ahí hubo importantes compañeras y compañeros y sociólogos trabajando en la materia. O sea, en los 20 años de un proceso progresista en América Latina, hubieron cambios significativos que hoy están en peligro porque están desapareciendo. Hay otro nuevo escenario. Hay un nuevo escenario. Esa es la observación que responsablemente tenemos que hacer. Cuando nuestro movimiento tuvo puentes con las realidades políticas progresistas de la región, se pudo avanzar porque concebimos claramente las alianzas. Hoy la pregunta es, para definir una alianza, es en otro contexto geopolítico. Ya no vale más las premisas de los nacionalismos futiles en esta cuestión. Hay una región y en esa región se juega mucha cosa. Tenemos que poner arriba de la mesa en este debate para la construcción de nuevos paradigmas y nuevos senderos. Y bueno, tenemos a nuestro gigante vecino como Brasil, donde tiene el mayor movimiento negro de la región y donde está viviendo un pesar de los pesares con Bolsonaro. Recordemos, miremos eso. Tenemos un movimiento afrocolombiano histórico que viene de la ley 70 y que las políticas por la paz en la región no son aquella forma que nos gustaría o hayan avanzado, o lo que pasa con los afrobolivianos. Entonces, me parece que hay un escenario que hay que analizarlo y actuar en consecuencia. Si no se analiza eso, y en función de este paradigma de construcción, se hace con nuevas alianzas, con nuevas miradas, romper con los chauvinismos, romper con el folclorismo, muchas veces que nuestros sectores muchas veces profundizan y nos hacen daño. Los académicos nuestros han jugado un papel, y estoy enfrente de dos aquí que nos están acompañando, un papel fundamental en la modificación de nuestras organizaciones y movimientos desde Chile en adelante. Esos libros que nos presentan, esos trabajos que nos presenta, vernos por dentro, bueno, ahí tenemos un aporte para la construcción de nuevos paradigmas, pero esos nuevos paradigmas tenemos que obligarnos a mirar el mundo, tenemos que mirarnos el papel que está, las nuevas formas de dominación que existen o de prepotencia, y aquellos ecos y aquellos países y aquellas regiones que están resistiendo contra las prepotencias. Y en eso no podemos ser neutrales, Federico, no podemos ser neutrales porque en este mundo vivimos. La neutralidad
ayuda al opresor. Es una alianza profunda del opresor para tener a los oprimidos, porque tenemos que reflexionar, que tenemos que considerar que el racismo estructural no es emergente, se ha profundizado, genera nuevas raíces y te lo demuestra la pandemia. Hoy estamos todos encerrados. Recordar, y termino con esto, que en estos 20 años nuestros movimientos construyeron concretamente la sexta región de la diáspora africana. Reconocernos los de América, toda, del continente, como parte de la diáspora. Salió de aquella cuestión teórica a la cuestión práctica. Muchos tenemos la felicidad de recordar que trabajamos en ese frente que nos dieron en ese momento la responsabilidad de los compañeros. El trabajo que ha hecho Chucho, Sheila y otros más, no quiero nombrar tanto, digo, los compañeros y compañeras, la construcción de la diáspora de la sexta región no fue y no es teórica, es concreta. Es concreta. Y bueno, eso lo estamos perdiendo. En los últimos 6 meses, las relaciones entre América Latina y África han bajado más que 4 PBI, para hablarlo de forma rápida. Excelente. Digo, excelente. Entonces, esos son problemas que tenemos que reflexionar. Bueno, siguen llegando si yo fuese un editor, estaría en este momento con problemas un editorialista estaría con problemas de elegir la cantidad de titulares que nos están regalando, ¿no? Así que la verdad es un placer enorme escucharlos. Siguen llegando saludos de México, más saludos de Venezuela, de Puerto Rico, de Chile. Nzan, hablando de lo concreto, hablando de la pelea, hablando del valor del conocimiento. Bueno, Guinea Ecuatorial, el país en el continente de habla española que me atrevo a decir sin temor a equivocarme, es muy desconocido por la mayoría de los millones de afrodescendientes de las Américas y el Caribe, y sobre todo su particular coyuntura política, si te atreves a regalarnos algo sobre eso. Bueno, ¿por dónde empiezo y por dónde acabo con Guinea Ecuatorial? Creo que el título de esta conferencia, que era Crisis Civilizatoria, pues nos viene al dedo para Guinea Ecuatorial, ¿no? Por desgracia, y digo por desgracia, aunque sea una cosa que nos una a todos, pero lo que nos une es que fuimos invadidos por los españoles, ¿vale? Y por eso hablamos español. En este caso, Guinea Ecuatorial, quiero rectificar porque mucha gente se piensa que es el único sitio en África que se habla en español. Pero yo siempre digo que en Marruecos tenemos Ceuta y Melilla, que son ciudades en el norte de África que pertenecen a España a día de hoy. Es parte de las comunidades y de las ciudades de España. O sea, si tú pisas Ceuta y pisas Melilla, estás en Europa, ¿vale? Y eso está en África. Y es gracioso cuando ves España peleándose por el Peñón de Gibraltar, ¿no? Que es también algo un poquito irrisorio. Y luego tenemos las islas de Tenerife, ¿vale? Las islas de Gran Canarias. Las islas de Gran Canarias están, dijéramos, en el oeste del Sáhara, en el mar. Que de hecho, cuando estaba en Caracas, en Venezuela, para lo del Cumbe Internacional, estaba hablando con Fatoumata, la presidenta del Partido Socialista en Senegal, y me está diciendo, sí, pero si mi hermana va ahí de vacaciones a las Islas Canarias y ni siquiera la hermana que iba de Senegal a las Islas Canarias se daba cuenta que no había salido de África, aún estaba en África, ¿no? Pero bueno, no es el único sitio donde se habla español en África. Para aquellos que no lo conocen y centrarnos, Sheila ha hablado de Camerún, ¿vale? Pues Guinea Ecuatorial está bien metida entre Camerún y Gabón. De hecho, mi pueblo, que es el pueblo Fang, la gran mayoría está entre Camerún y Gabón y también parte en la República del Congo, y nuestra capital, dijéramos, histórica o tradicional sería Yaoundé, que también está en Camerún. Guinea Ecuatorial, pues bueno, tuvimos a los portugueses en lo que es la parte insular, o sea, en la isla, que es la isla de Bioko, donde está el pueblo Bubi, que son los autóctonos de ahí.
se llamó primero Fernando Po, llegaron ahí los viajeros, ¿no? Los viajeros estos portugueses que iban buscando puestos donde atracar. También hay una parte de la isla que fue tomada por los ingleses y luego la parte continental pues fue repartida entre, si dijéramos Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial, fue repartida pues entre los franceses, parte de los alemanes, parte de los ingleses y tal. Tenemos una cultura un poquito interesante, ¿no? Y es triste decir que nosotros vivimos bajo el fascismo de Francisco Franco, ¿no? El dictador español. De hecho, los guineoecuatorianos, la época, los de la generación de mi padre, pues cantaban el Cara al Sol, que es el himno de los fascistas ahora en España y en otras partes, cantaban el Cara al Sol por las mañanas antes de empezar el colegio. Y se instauró algo que se conoce como el nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo es la ideología que tenía Franco en España y que expandió también a Guinea Ecuatorial. Y esto es muy importante entenderlo, porque tenemos un presidente, un dictador, que se llama Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que es el dictador más longevo, el cabeza de Estado más longevo de la historia que no sea rey o reina. Lleva ya 41 años, el 3 de agosto de este año va a hacer 42 años en la cabeza, y este señor pues está imponiendo este nacionalcatolicismo, este fascismo africano, se conoce como fascismo africano. Y es algo para mí muy interesante y muy triste, porque en Latinoamérica podéis distinguir, o sea, aunque tengáis a un nativo o aunque tengáis a un afrodescendiente en ciertas posiciones de poder, podéis diferenciar si es una persona que está oprimiendo al pueblo o no. En África, básicamente, sobre todo desde la diáspora, siempre se mira de que los panafricanistas, que nos da muy mal nombre eso, porque siempre se ve que como que los panafricanistas, todo lo que sea en contra de un líder africano es que no eres panafricanista. Pero es todo lo contrario. Panafricanista es que tú estás a favor del pueblo. Panafricanista es que tú estás en contra de las torturas que se llevan a cabo en Guinea Ecuatorial. Panafricanista es que tú estás en contra a que su hijo, el hijo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que se llama Teodoro Nguema Obiang Mangue, pues fuera una de las personas más ricas que había en África, ¿no? Comprando toda la memorabilia de Michael Jackson, saliendo con Eve, la rapera, abriendo su casa, su sello de disco y tal, teniendo mansión en Malibú, teniendo un palacete de 8 pisos en París, en Avenida Foch y tal, ¿no? Y esas son las contradicciones que vemos. Esta gente, de vez en cuando, te sueltan algo en contra de Francia, ¿vale? Y dicen, sí, este es panafricanista. O, por ejemplo, ahora ha gastado bastantes millones en montar lo que sería la sede central de los servicios secretos africanos, ¿no? Y la gente se piensa que es panafricanista. Pero la hermana Sheila ha dicho algo muy importante, que los colonos, lo primero que hacían, o los invasores, o en su caso los esclavistas, lo primero que hacían eran cerrar las escuelas. Pues en Guinea, por ejemplo, la educación es de lo que estamos más privado. El pueblo no puede acceder a una educación gratuita, pero eso sí, él se ha ido a Benín y ha abierto una universidad, ¿no? Y tenemos esos problemas. El COVID-19 lo que ha hecho, desde mi punto de vista, tanto en Guinea Ecuatorial como en muchas otras partes del mundo, es demostrar el problema del liberalismo, del capitalismo, de cualquiera de estas formas de mi punto de vista, capitalismo, que queremos ponerles nombres bonitos. No funcionan para las masas. Ahora mismo nos hemos encontrado, por ejemplo, estoy hablando de Guinea, pero por ejemplo en Sierra León solo tenían una cama de UCI, de unidad de cuidados intensivos, una cama en Sierra Leona. En Guinea Ecuatorial también hemos tenido problemas de acceso a ventiladores, de acceso a oxígeno, de preparación. Damos gracias a Dios que sobre todo la parte tropical de África tenemos la suerte que por las temperaturas y ciertas cosas, pues el virus nos ha propagado tanto como se ha propagado en Occidente y en otras partes del mundo, ¿no? Pero eso es lo que nos ha salvado. Porque, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial no tenemos acceso a la salud. En Guinea Ecuatorial, como he dicho, no tenemos acceso a la educación, no tenemos acceso a una vivienda digna. Era muy gracioso ver, por ejemplo, los anuncios del gobierno donde decía
a la gente que se lavara las manos, ¿no? Para evitar el COVID. Pero si no hay agua, si no hay agua en las casas, ¿cómo nos vamos a lavar las manos? Y el mismo vídeo del gobierno salía un señor que se iba afuera a lavarse las manos en la fuente pública y luego tenía que volver a casa. Y esas son las lógicas que no entendemos. Nos falta lo que es educación cívica, educación social. La hermana Sheila ha dado mucho hincapié en la historia. Al guineoecuatoriano nos falta mucho la historia, porque este señor, cuando llegó un 3 de agosto, matando a su tío, que también era otro dictador que vació la mitad de la población bubi, de los que están en la isla, tuvieron que irse. Este señor, a partir de ahí empieza la historia de Guinea Ecuatorial, ¿no? Todo lo demás, y en España es materia reservada, Guinea Ecuatorial. Entonces, el tema de la historia es algo que nos ha faltado a los guineoecuatorianos para poder emprender esta lucha por una Guinea mejor, que al mismo tiempo nos llevaría a una África mejor. Cuando estamos hablando de crisis civilizatoria, sí, es vital entender que cada nación, cada estado de África tiene sus propios problemas, dificultades, sus propios retos. Muchas veces hablamos de que estaría bien tener líderes panafricanos. Todos sabemos lo que ha pasado a cualquier líder panafricano en África. Podemos hablar de Sankara, podemos hablar de Lumumba, podemos hablar de Amílcar Cabral, podemos hablar de Osagyefo Kwame Nkrumah, que le dio un golpe de estado la CIA y el MI5 de aquí de Inglaterra. El problema es que tenemos aquí unos señores que están mirando por los intereses, en nuestro caso, este señor está mirando por los intereses de Francia, está mirando por los intereses de Estados Unidos, está mirando por los intereses de España y por su propio bolsillo. En el momento en que este señor, nosotros somos el tercer explotador de petróleo de África, o sea, o al menos de la África mal llamada subsahariana. Tienes a Nigeria, Angola y luego venimos nosotros, con una población de 1.200.000 personas. 1.200.000 personas, 2 campos de fútbol. Ya tienes ahí a toda la población de Guinea Ecuatorial. Imagínate, explotando 350.000 barriles de petróleo por día, ¿cómo podríamos vivir nosotros? Y ahí es donde se crean estas condiciones de opresión. Ahí se crean estas condiciones de pobreza. Ahí se crean estas condiciones de desigualdad. Y es importante para aquellos que nos estáis viendo desde Colombia, desde Ecuador, desde Argentina, desde Venezuela, desde Cuba, México, Bolivia, lo que sea, que entendáis que el hecho de que un afro-venezolano, ya lo he dicho antes, un afro-venezolano, un afro-boliviano, afro-boliviano más por el tema de la derecha que está ahora en el poder y tal, estén sufriendo racismo y que nadie responda por ellos, es porque en África tenemos estas mismas situaciones. ¿Vale? Es una situación de represión contra el pueblo, de gente del mismo color, de gente que dice tener la misma tradición, la misma ideología, ¿vale? Pero que realmente aquí lo que tenemos son la mano derecha de la Unión Europea. Y escucho al señor Romero, que le aprecio con mucho amor todo el trabajo y legado que ha dejado para el ARAC y para las otras organizaciones, pero el problema es que nos hemos quedado a medio camino, ¿no? Osagyefo Kwame Nkrumah dice como que hubo un empujón y de repente hubo un parón que hemos de retomar. Nos quitaron de encima todos esos líderes panafricanistas, progresistas, socialistas, algunos comunistas, pero definitivamente progresistas que miraban de ayudar al pueblo. Y a partir de ahí nos hemos quedado simplemente con títeres. Sudáfrica, Romero hablaba del caso de Sudáfrica. El caso de Sudáfrica, el 90% de la economía de Sudáfrica sigue en las manos de la gente que llevaba el apartheid. Cuando tú tenemos compañeros en la cumbre que son del PAC, del partido Pan-African Congress, el Congreso Panafricano. Y ellos te pueden explicar claramente cuáles son las condiciones de las masas. Sí que ha habido un desarrollo de una clase media en África, pero lo que es las masas, un 90% de las familias viven en la pobreza.
Y cuando hablamos de pobreza, no estamos diciendo que la gente se muera de hambre, no estoy hablando del niño con la barriguita llena y la mosca siempre en la nariz, que parece que le paguen para estar ahí siempre que hacen la foto. No estamos hablando de esas escenas, estamos hablando de una África donde aún estamos en una época preindustrial, no hay industrias, seguimos siendo simplemente explotación de productos crudos, ¿vale? El petróleo lo sacan, lo llevan a otro lado, lo refinan y luego nos lo ponen en las gasolineras a precio de oro. Eso, bien, me quedo con eso, ¿Qué te iba a decir? Bien, perfecto. Me das el pie genial para invitarlo a Romero a hacer el cierre de lo que fue su participación en el ciclo. Ahí la dejó picando en San. ¿Le metés la cabeza o no le metés la cabeza? Vos libre de decir. Obviamente está de más decir que nos va a quedar muy corto, siguen llegando los saludos, se sigue sumando gente a la transmisión y obviamente que hay muchísima tela por cortar. Pero bueno, Romero, te invito a que nos regales una mínima reflexión a modo de cierre, por lo menos, de esta instancia, de este encuentro que nos dimos hoy. Bueno, quedo muy feliz en debatir, en escuchar opiniones. Para nada las voces únicas acá no existen, pero también existe un proceso de los pueblos que hay que considerarlo. No puedo individualizar. Cuando individualizo, es aceptar aquellos trabajos que intelectuales y revolucionarios y hombres y mujeres de transformación han dado. Pero acá lo que reivindico es el papel de los pueblos, el colectivo. Y el colectivo es quien va a permitir, todavía me animo a decirlo claramente, es quien va a permitir los cambios. Si no, no se puede entender países en América Latina que con todos los ataques y bloqueos y desgracias que han sufrido se mantienen con una dignidad y con un principio de soberanía. No es lo mismo esa Sudáfrica con los gobiernos corruptos que se han vivido en las últimas décadas que la Sudáfrica del apartheid. Nosotros tenemos, invito a mirar finamente, porque si no podemos poner o correr el error de colocar todo en la misma bolsa. No es lo mismo el pueblo haitiano con Duvalier o sin Duvalier. No es lo mismo el pueblo de Uganda con Idris Amin Dada o sin Idris Amin Dada. Y no es lo mismo el gobierno de Dilma con el gobierno de Bolsonaro. Tenemos que ser bien claros en esto, porque eso hace de la madurez del movimiento negro y el movimiento panafricanista. El movimiento panafricanista fue el que logra las nuevas contribuciones en el cambio de las sociedades en materia de racismo, sobre todo en materia de racismo negrofóbico. Esa contribución forma parte del siglo XXI. Impensado entrar en este tema a niveles intelectuales o académicos sin leer a Sheila, sin leer a Agustín, sin leer a Claudia, a Solí Carnero, Claudia Mosquera me refería, a John Antón, es impensable, y esa contribución del movimiento, porque todos estos académicos tuvieron su responsabilidad en la contribución al movimiento, tenían su papel, y inmediatamente lo que hicieron a través de sus estudios fue colectivizarlo. Así el libro de Sheila es una buena muestra. Bueno, acá te digo de los peruanos, te digo de los paraguayos, y no es que yo les puse, lo escribí, ellos mismos hablaron. Esos trabajos colectivos, lo que nos permite hoy estar muy firme. Y dos temas que, bueno, desde los estudios acá en esta cuarentena que estoy viviendo en mi casa, encerrado hace 40 días, escribimos, pensamos. Dos temas, mis queridos colegas, que hay que reflexionar. Punto número 1, América del Sur al menos cambió. Hay dos proyectos claramente definidos, ¿no? Si no, fíjense en Chile, 2 millones de personas en la calle.
2 millones de personas y más la pandemia. Y si no, fíjense en la Argentina, donde de una noche neoliberal, de un momento muy complejo, hay una luz en el camino. O si no, fijémonos Colombia o fijémonos en Venezuela, que acaban de detener una operación de invasión, mercenarios entrando en un pueblo, en el territorio de un pueblo libre. Digo, me parece que, y ojo, y pasan por nuestros territorios. Digo, no podemos ser neutrales en esto. Aquel que observe de alguna forma la liberación de los pueblos y la transformación de nuestras sociedades y el combate diario y permanente al racismo, en estas cosas no pueden ser neutrales. Quizás abrimos una polémica en esto, Federico, pero el mundo hoy necesita personas, hombres y mujeres y movimientos que estén bien claros en qué lugar de esta grieta estamos viviendo. Yo no le tengo miedo a la palabra grieta. La posición del movimiento negro, progresista, etcétera, es contra todo tipo de atropello. Porque estas cuestiones hacen de nuestra vida y hacen de nuestros cambios. Para finalizar, agradecer a mis colegas, es un placer escuchar, es un bálsamo escuchar a nuestro amigo de Guinea y reencontrarme con Sheila. Y Federico, felicitarte a vos y a todo el colectivo de ARAC. Y estoy muy feliz de estar con estos debates. Quizás para muchos esto no sirva de mucho, para otros sirva de algo que nos permita reflexionar, que tenemos la obligación como militantes de este movimiento de colaborar en la construcción de nuevos paradigmas para la soberanía de nuestros pueblos, para la libertad de nuestros pueblos y para terminar con estas desigualdades. Excelente. Ese es el punto. Un abrazo grande, Federico y Sheila. Aquel abrazo y el compañero Shanti, otro abrazo grande. Gracias. Excelente, excelente, buenísimo. San, tu cierre, te obligo a que sea muy cortito, pero porque en definitiva, o sea, claramente, aunque estemos 4 horas, estoy segurísimo, sigue acercándose más gente a la transmisión, se van a quedar con gusto a poco, hablemos 10 horas o hablemos 4, son temas bien, bien profundos y es verdad que está bueno que nos demos estos encuentros. Bueno, te invito a que nos regales una brevísima reflexión a modo de cierre de tu intervención. Perfecto, muchas gracias, Federico. Bueno, para acabar también quiero agradecer a ARAC y a ti, Federico, personalmente. Ha sido un placer tener este debate con Sheila y Romero. Bueno, más que un debate para mí, ha sido una clase, ha sido una lección, ¿no? Es como estar sentado en un webinar de estos que se lleva tanto de moda estos días de encierro. Solo decir a todo el mundo que el pueblo de Guinea Ecuatorial, como he dicho, está sufriendo una dictadura de más de 41 años, vamos para 42 años. Somos muchos los activistas y las activistas que básicamente estamos intentando precisamente lo que Romero decía, cambiar el paradigma, cambiar la forma de ser de nuestra sociedad. Estamos estancados en la época del fascismo español, pero el fascismo africano, y pedimos el apoyo de todas las organizaciones panafricanas, de todas las asociaciones de afrodescendientes que quieren ver al pueblo africano progresar. Aquí tenéis un pueblo hermano que, por desgracia, como he dicho antes, hablamos el mismo idioma porque hemos tenido una experiencia similar en cuanto a la invasión y ser subyugados por los españoles. Y bueno, estamos aquí, tenernos en cuenta. Y lo mismo que lloráis por George Floyd, el padre de familia que mataron hace 2 días o antes de ayer en Estados Unidos, quiero que tengáis en cuenta y la misma energía para todos aquellos que mueren en África, que mueren en Brasil, que mueren en Colombia y mueren en otros sitios. Es importante que utilicemos estas pequeñas energías, ¿no? Que la gente de repente se despierta, algunos, y se dan cuenta que existe el racismo y que existe la opresión. Simplemente deciros que no baje la energía, que todo el mundo se organice
y que todo el mundo esté activo para cambiar el paradigma de su sociedad, para mejorarlo para las masas. Y por favor, tenernos en cuenta a los guineoecuatorianos, porque estamos empezando una lucha más activa y tal vez oiréis de nosotros en medios internacionales y tenéis que saber que somos los buenos en este bando. ¿Vale? Cuando veáis mi foto detrás de unas rejas, acordaros que soy el bueno. Sí, vamos a viralizar este pedacito. Él dijo que eran de los buenos. Okay. Dale. Che, muchísimas gracias a todos. Venga, a vos, Sam, buenísimo. Bueno, Sheila, tus últimas reflexiones. Yo comparto lo que ya lo dije en las entregas anteriores y lo sigo diciendo. Yo realmente transito entre la responsabilidad de ser el moderador y un fan que escucha a sus héroes, ¿no? Pero sí, es un enorme placer. Bueno, Sheila, tu cierre de este ciclo, algo que nos quieras compartir a quienes nos están mirando. Agradecer también una vez más a todos los que nos están siguiendo en vivo por el Facebook de ARAC. Sheila, te escuchamos. Bueno, yo creo que lo que Romero ha dicho, que hemos hecho mucho camino desde que los movimientos se organizaron en las Américas, ¿no? Hemos hecho mucho y es fácil decir, bueno, la cosa está mala, la cosa estaba peor. ¿eh? Entonces ahora estamos mucho mejores que antes. Pero tenemos que pensar de dónde venimos, de la esclavitud. Y pensando en lo positivo, durante la esclavitud, ¿dónde estaba la libertad? En los quilombos, en los palenques, en las comunidades de Negmao, donde los africanos se emanciparon dentro de las colonias europeas, cuando los amos, digamos, estaban todavía colonizados y los africanos se emanciparon. Entonces, nuestra responsabilidad frente a nuestro pasado, a nuestros antepasados, es continuar a emanciparnos desde adentro de manera afrocéntrica, con nuestros propios pensamientos. Y ahora, con el hecho de quedarnos dentro de casa, hay una nueva iniciativa como esta, reunirnos virtualmente para hablar con tanta gente, ¿no? Entonces, es en chino, el símbolo para una crisis quiere decir peligro y también oportunidad. Entonces, creo que estamos aprovechando y tenemos que aprovechar más todavía para hablar de nosotros, entre nosotros, para nosotros, ¿no? Para el beneficio de nosotros todos. Estamos haciéndolo. Excelente. Bueno, Sheila, muchísimas gracias. Sheila Romero, San, realmente fue un privilegio y un honor haber sido el moderador de esta charla, invitarlos a quienes nos siguieron en vivo, siguen llegando los saludos de varios países, bueno, a todos y todas los que nos acompañaron en vivo, agradecerles este momento. Esto va a quedar colgado, va a quedar en el Facebook de ARAC y en el canal de YouTube de ARAC.afrodescendientes para que puedan circular y divulgarlo. Agradecerlos, este ciclo sigue, en 15 días tenemos otro encuentro, en estos días vamos a estar difundiendo a los nuevos y las nuevas invitados e invitadas, así que otra vez, Sheila, muchísimas gracias, Romero, muchísimas gracias, Insan, muchísimas gracias, y seguimos construyendo comunidad. Así que bueno, hasta dentro de poquito. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta luego, muchísimas gracias, y gracias a todos los que nos están siguiendo. Gracias.